En Efesios capítulo 6, la Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre. Por lo tanto, es importante que tú aprendas a orar para quebrantar estas fuerzas espirituales que muchas veces nos atacan. Así que hoy yo te voy a dar 3 pasos que te van a ayudar a ti a quebrantar estas fuerzas espirituales. Paso número 1, lo que tú tienes que hacer es reconocer tu autoridad en Cristo. Tú tienes que entender que por medio de Cristo y el poder del Espíritu Santo que habita en ti, que mora en ti, tú tienes poder para orar. Hay poder y hay autoridad. Tú tienes respaldo de Cristo. Cuando tú ores, tienes que orar en el nombre de Jesús. Cuando tú ores, tienes que orar en el nombre de Jesús. No hay nombre en esta tierra, ni en los cielos, ni debajo de esta tierra que tenga más poder que el nombre de Cristo. Cuando tú ores, tú comienzas a orar y diciendo, mira, en el nombre de Jesús. Y comienzas a orar por el paso número 2. Paso número 2, tú tienes que identificar cuáles son esas fortalezas que están destruyendo, sean tu matrimonio, sea tus hijos, o sea tu ministerio, sea tu vida personal. Tú tienes que identificar si es depresión, si es ansiedad, si es un ataque de alguna otra persona. Tú tienes que identificar de dónde viene ese ataque. Tienes que identificar de dónde vienen esos ataques que están destruyendo tu vida. En el tercer paso, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Y en el paso número 3, tú vas a orar declarando la palabra. Tú vas a reconocer estos salmos, tú vas a conocer estos proverbios, las historias de David o de Sansón o de Pedro o de Pablo, donde ellos tuvieron que orar, donde ellos tuvieron que clamar y ellos vieron el poder de Dios. Tú vas a hacer lo mismo y de la misma manera tú vas a orar y tú vas a interceder ahí con la palabra y tú abres la Biblia, Salmo 27, el Salmo 139, el Salmo 23, el Salmo 1 y tú vas a comenzar a orar ahí y vas a comenzar a atar esos espíritus inmundos, esos espíritus del maligno, esos espíritus demoníacos que están viniendo para destruir tu vida, para destruir tu casa, para destruir tu familia. Y en el nombre de Jesús tú vas a orar derribando esos poderes, derribando esas murallas en el nombre de Jesús, para que tú comiences a ver la liberación en tu vida, liberación en tu hogar, liberación en tu familia. Como por ejemplo, cuando yo estoy orando para que Dios liberte, para que Dios haga algo, yo me arrodillo o de pie, me gusta orar de pie moviéndome o me tiro en el piso, dependiendo la situación, dependiendo el momento en que necesites hacer esta oración. Y yo comienzo a orar, digo, Padre, en el nombre de Jesús, yo comienzo a darle gracias, yo te doy gracias porque tú tienes poder, porque tú tienes autoridad, porque tú tienes el dominio, porque nadie puede contra ti. Yo comienzo a reconocer la grandeza de Dios. Y después en el nombre de Jesús, orando en el nombre de Jesús, digo, Padre, en el nombre de Jesús, mira estos pensamientos o mira estas actitudes o mira esta opresión que estoy sintiendo. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú quebrante cadenas, que tú rompas estas ataduras, que tú derribes estas murallas. Yo comienzo a orar. Cuando estoy orando de esta manera, yo me reafirmo en el poder de Dios. Digo, Dios, yo reconozco que tú tienes poder. Yo reconozco que tú tienes autoridad. Yo reconozco que para ti nada es imposible. Yo comienzo a orar, ya sean por mis hijos o por algún hermano en la congregación o por alguna situación en particular, orando, creyendo de que Dios va a hacer algo. Esta oración tiene que hacerse con fe. Si no tienes fe, esa oración quizás no funcione, quizás no sea una oración efectiva. Tienes que orar creyendo, tienes que orar como si ya Dios hizo la liberación, como si ya Dios rompió esas cadenas, como si ya Dios derribó esas murallas. Tienes que orar creyendo y reconociendo de que Dios lo hizo ya. Muchas personas recomiendan que te busques un lugar aparte, un lugar donde tú estés solo, pero hay circunstancias que en algún momento dado no puedes hacerla, pero tú, lo importante es que lo hagas. Ahora, si puedes irte a un lugar aparte, un lugar a solas y quizás poner alguna música de fondo o algo relajante que te ayude a concentrarte, pero hazlo, hazlo. Pero tenemos que entender que en la época de estos cristianos del primer siglo, ellos no tenían esas cosas, ellos se iban a orar donde pudieran. Recuerdo escuchando un testimonio de evangelista de G. Ávila, que él tenía un cuartito pequeñito donde él se iba a orar y prendía un aire acondicionado, no tenía ventanas ni nada. Y en una ocasión el aire acondicionado se le dañó. Pero él dijo, yo me dije que me iba a meter aquí y hasta que tú no me hablaras, no voy a salir del cuarto. Y estuvo como 3 o 4 días dentro de ese cuarto sin aire acondicionado, orando hasta que Dios le respondió. Lo que tú tienes que hacer, hazlo. Pero hazlo hoy para que Dios quebrante esas fortalezas espirituales. Dios te bendiga, Dios te guarde y comparte este mensaje
con otro. Adiós. En una ocasión yo hice un ayuno por una campaña en una pequeña iglesita que había aquí en las parcelas de Piedra Gorda. Y en esa época esa iglesia tenía como 5 o 6 miembros. El pastor vino a pedirme una campaña y me dijo, mira, por favor, dame esa campaña, que tengo como 5 o 6 miembros ahí y el que no fuma, masca. Yo dije, hombre, qué buena encomienda me pide, pero yo voy a orar. Y recuerdo que mientras estábamos orando, él y la esposa de él, y ella y yo, un domingo después del culto, Dios le dio una visión a ella y ella vio cuando entramos a la iglesia a dar la campaña. Pero cuando entramos había un predicador detrás del púlpito. Y él dijo, pero Dios, yo creí que era mi esposo que iba a predicar la campaña. Y ya está el predicador ahí. Y cuando entramos, ella miró bien, el predicador tenía las uñas así de largas, como dedos de larga, vestido de negro. Era el diablo que estaba metido allí en la iglesia. Por eso fumaban y marcaban a todo el mundo. Y ya yo supe por esa visión 2 cosas, que la campaña era de Dios, pero que había que romper las trabas del diablo que había ahí. Y me encerré en ayuno. Dije, de aquí no salgo hasta que tú no me hables y me digas que tengo la victoria. Y me cerré. Y dio la casualidad que yo me cerré en un cuartito que hay en casa. Y ese cuartito en esa época tenía una sola puerta. Y no tenía ni ventanas por ningún lado. Y un aire acondicionado para refrescar. Y apenas entré en el primer día de ayuno, se dañó el aire. Y yo encerrado ahí. Los chorros de sudor me corría con un baño turco. Yo dije que no salía de aquí hasta que tú no me dieras la victoria. Aquí a lo mejor me muero. Ayúdame en alguna forma, que yo no voy a salir. Y ora, y clama, y suda, bañado sudor. De momento entró alguien en la habitación, se paró detrás de mí, yo estaba de rodillas y bañado sudor, me puso la mano aquí en la espalda. Me dijo, por Jesús, y la mano ahí, por Jesús, y me hablaba con voz audible. Y yo entendí que era un ángel del Señor, y dije, si tú estás aquí, yo me quedo también aquí. Aquí sudamos los dos, pero de aquí yo no salgo. Alábalo, que él vive. A los 4 días Dios me dijo, tienes la victoria, yo salí. Dimos la campaña, se convirtieron como 40 personas en esa semana, en esa parcela. Vinieron cuanta gente había, los idólatras más grandes vinieron a la campaña. Los que claman por los muertos vinieron a la campaña, se vació el barrio ahí. Y se convirtió una mujer que prácticamente me escribió a mí.